Pues nada, buenas tardes de nuevo. Yo soy Chema Guijarro, soy diputado por Alicante del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y además pues miembro de APDA, ¿no? Así que, bueno, me han encargado a mí cerrar esta última mesa. Claro, me han dado dos objetivos imposibles, ¿no? Que, sobre todo siendo la última, ¿no? A estas horas, ¿no? Me han dicho, por un lado, no, ajústate a las horas y tal, y sé breve, por lo tanto, pero que pueda hablar los ponentes y además todo el mundo. Entonces, claro, esto es la cuadratura del círculo, ¿no? Vamos exactamente, sí, vamos con ello y tal. Peores cosas hemos hecho aquí, ¿no? Bueno, pues nada, por comenzar, ¿no? Voy a hacer yo una pequeña, muy breve intervención de 2 o 3 minutillos y enseguida os presento a los ponentes, ¿no? Empezar diciendo que hace ya 8 años hicimos aquí una jornada similar a esta, entonces eran solo 3 ponentes. Hoy somos más ambiciosos, hemos llegado a 10, estamos claramente ampliando el foco y, bueno, pues ya habéis visto los datos científicos que desmontan los muchos bulos que han recorrido la historia del lobo, ¿no? En los últimos, yo diría que siglos, ¿no? Puesto que, como decía antes algún ponente, pues el título de Alimaña, ¿no? Ha sido, digamos, un triste título que ha arrastrado nuestro lobo ibérico pues, durante muchos siglos, ¿no? Por esta piel de toro. La ciencia ha borrado ese relato falaz que inventan quienes han criminalizado al lobo. El lobo sigue en situación de vulnerabilidad, eso lo sabemos todos, y por eso hay que seguir protegiéndolo al norte del Duero y al sur del Duero. Habéis escuchado también a juristas que han venido desmontando la tramitación absolutamente infumable, infame, que tuvimos que aguantar aquí en Cortes Generales con la enmienda intrusa esta desde el Senado, ¿no? Además, la Ley de Desperdicio Alimentario, una ley que además habíamos trabajado, que estábamos celebrando y que, bueno, pues vino envenenada en la tramitación desde la Cámara Alta, ¿no? Denunciando las órdenes de caza de algunas comunidades autónomas que creen tener barra libre también y que están saltándose la legislación y, por supuesto, también los datos científicos, ¿no? Y luego, mirad, yo os quería también aportar una pequeña anécdota personal, ¿no? Yo ya soy veterano aquí en esta casa y en mi grupo y, como decía el gran Rutger Hauer en la última escena de Blade Runner, yo he visto cosas aquí que vosotros no creeríais, ¿no? Y presiones, en fin, presiones de última hora, enmiendas fantasma, juegos realmente sucios, ¿no? Pero si os digo la verdad, las verdaderas naves ardiendo más allá de Orión, las maniobras más torticeras, más oscuras, más jodidas, las emboscadas legislativas más tóxicas que os podéis imaginar, yo las he vivido con mi faceta de animalista, ¿no? Ahí está Jesús ahí al fondo y sabe a lo que me refiero. No es solo el lobo, es la Ley de Protección Animal y tantas otras iniciativas que hemos vivido aquí, ¿no? Siempre hay poderes oscuros y cuando se hablan del estado profundo, pues no es mentira, pero a veces ese estado profundo se manifiesta con una claridad y una violencia increíble, ¿no? Y los que tratamos de empujar esa agenda animalista aquí, pues lo conocemos, ¿no? Por eso tampoco quiero dejar de mencionar y agradecer el trabajo y el tesón, ¿no? De Sergio García Torres, el que fuera el anterior director general de Protección Animal, que fue quien elevó en su momento, en fin, aunque fuera por estos pocos 3 años, el nivel de protección del lobo ibérico, ¿no? Por eso y por tantas cosas también quería darle las gracias, ¿no? En todo caso, vamos ahora a seguir desmontando bulos. Hay múltiples ejemplos de que pueden coexistir lobos y ganados y vamos a exponerlos y bueno, vamos a dar con la problemática y a extender un poquito más la información que conocéis, ¿no? Así que os voy a presentar a los ponentes. Voy a ir uno a uno, o sea que primero presento a Carolina Martín Cortijo, que está a mi derecha, bióloga y técnico superior en gestión de espacios naturales. Carolina es una apasionada de la naturaleza, activista ecologista desde hace ya muchos años. No digo los muchos años para no desvelar, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pero son muchos, especializándose en temas de biodiversidad y, por supuesto, en el lobo y todo lo que ello implica, ¿no? Desde hace 15 años reside en un pequeño pueblo, me ponen aquí pequeño. Pequeño. Exacto, me subrayan lo de pequeño. Un pequeño pueblo ganadero ¿no? En el oeste de la provincia de Salamanca y desde ahí ha decidido emprender pues, varios proyectos, ¿no? Me decían aquí Jesús, ¿no? Que le emociona hablar del lobo, así como le cabrea la ignorancia y el mal interés
que hay por su figura, ¿no? Así que, Carolina, cuando quieras, te pido por fin no más allá de 10-15 minutos o mis objetivos imposibles serán todavía más. Venga, gracias. Vale. Pues sí, es verdad que siempre matizo, bueno, siempre no, pero en algunos foros, en determinados foros, siempre matizo lo de que vengo del rural, que vengo de un pueblo pequeño en el que llevo viviendo 15 años, porque muchas veces, quizás demasiadas, se nos acusa a las ecologistas, a los conservacionistas, de que no conocemos el rural. ¿Qué vas a saber tú? Si no tienes ni idea, si tú eres una urbanita, no tienes ni idea. Pues no, sí. Tengo mucha idea porque vivo en un pueblo pequeño, muy pequeño, de 120 habitantes del oeste salmantino, o sea que sí sé. Y entonces siempre me gusta matizar esto. Y luego yo vengo a contaros un proyecto, a ver, que tenía aquí unas notas. Antes ha dicho, creo que decía María José, que se ha avanzado algo en jurisprudencia o incluso en las sentencias del TJUE y demás. Por desgracia, yo creo, porque fijaros, yo vengo a hablaros de un proyecto que hicimos con Ecologistas en Acción, que se llamó Vivir con Lobos, en el año 2016. Y fijaros que a día de hoy está de actualidad. Y entonces pensaba yo cuando decía eso María José, que qué pena, porque creo yo que en coexistencia no se ha avanzado nada. O sea, quizás en sentencias, en algo así, se ha podido avanzar y tenemos algo a lo que agarrarnos, pero en coexistencia creo que no se ha avanzado nada. Entonces, bueno, por ir al lío, por ir a la materia, yo traía unas diapositivas previas, ¿vale?, que me voy a ahorrar, porque ya lo han dicho gran parte, bueno, Andrés e Isabel, que nos han hecho unas exposiciones estupendas, ¿vale? Entonces, yo me voy a ahorrar toda esta parte inicial que yo traía, un poco por mi vena bióloga, conservacionista, y de denuncia activista, ¿no? Y me voy a centrar en hablaros del proyecto, ¿vale? Vale, la salto un poco, hemos hablado del lobo como predador apical. Bueno, el lobo es importante conocer la especie porque, fijaros, yo siempre digo que hace falta más formación y hace falta información. Y creo que no lo tenemos. Qué estupendo, Leandro, ¿eh? Nosotras en el proyecto Vivir con Lobos siempre le definimos como nuestro ganadero estrella. A él no le gusta, ¿veis cómo ha protestado? Ha dicho, ya estamos. Le definimos así porque dice cosas muy sensatas y con mucha contundencia y no se corta un pelo, ¿vale? Y eso la verdad que está difícil. Bueno, como decía, os voy a contar un poco lo que fue el proyecto, ¿vale? Entonces, porque nosotros, cuando pensamos en este proyecto, Vivir con Lobos, además de querer escuchar a los ganaderos, lo que quisimos también fue darles voz, ¿vale? Que ellos pudieran hablar y se les pudiera escuchar. Entonces, pues bueno, trabajamos con ganadería extensiva únicamente, con todo tipo de ganado, desde cabras, aquí veis una ganadera que participó en el proyecto, ovejas, vacas, todo tipo de ecosistemas también, desde zonas más de la meseta castellana, por así decirlo, zonas de la montaña de León, de la Sierra de Gredos, o sea, todo tipo de ecosistemas. Y bueno, el proyecto, el objetivo general que tenía, como decíamos, era potenciar, promover y dar valor a la coexistencia a través de la colaboración con el sector ganadero. Nuestro papel como ecologistas, en este caso, era únicamente un poco mediar y facilitar y favorecer esta voz de ganaderos y ganaderas, ¿no? Como objetivos secundarios, pues surgieron y teníamos el de sensibilizar a medios de comunicación, ahora veremos un poco cómo, instar a las... Ay, sí, perdonad, con la cosa de empezar rápido, tienes razón. Vale, sensibilizar a medios de comunicación, instar a las administraciones a promover y aportar valor a la coexistencia, ¿vale? Algo que no se hace y a día de hoy tampoco. ¿Vale? Se habla mucho del lobo negativamente, pero no se da valor a la coexistencia. Fomentar el conocimiento y el consumo de productos ganaderos compatibles con el lobo e informar y sensibilizar a la población en general, ¿vale?
Pero fijaros que, insisto, el objetivo general era un poco dar voz a ganaderos y ganaderas. Bueno, se trabajó con más de 50 ganaderos y ganaderas identificados, y esto de identificados suena raro, pero bueno, al principio nos costó bastante porque muchos se ponían en contacto o nos llegaban de gente, entonces contactábamos, pero bueno, muchos eran unos antilobo manifiestos. Entonces, claro, digamos que no podían participar en el proyecto porque su objetivo dentro del proyecto iba a ser básicamente boicotearlo. Entonces, bueno, buscábamos gente de todo tipo, ¿vale? Porque de hecho nosotros no conocíamos a los ganaderos. Cuando Leandro empezó no le conocíamos, le conocimos ahí, es decir, su discurso no lo conocíamos, igual que con el resto. Pero es verdad que los que eran muy antilobos, pues un poco los descartamos pues por eso, porque en realidad buscábamos trabajo sobre coexistencia, ¿vale? No tanto debatir sobre si el lobo era bueno o malo para la ganadería. No se buscaba eso, se buscaba poner en valor la coexistencia. Entonces, por eso lo de identificados, porque nos costó un poco de llamadas y de muchas conversaciones favorables a la coexistencia con el lobo y que ya aplicaban medidas o bien tenían interés en aprender a implementarlas o a mejorar las propias. Todos ellos venían de zonas loberas o zonas de potencial expansión. También trabajamos con medios de comunicación, ya veis ahí tanto locales como autonómicas estatales, también administraciones públicas, asociaciones de consumidoras y con el público en general. Vale, las premisas de las que partíamos era que no es cierto, por eso digo lo de identificados, ¿no? Que nos costaban estas conversaciones, no es cierto que se tenga que elegir entre ganadería y lobos. Quien diga eso, decir esto es falaz y es engañar a la sociedad, ¿vale? No se puede seguir repitiendo una y otra vez que o estás con el ganadero o estás con el lobo. Esto no es real, ¿vale? El lobo sigue siendo usado como cortina de humo para tapar los problemas reales de la ganadería, algunos de ellos, la PAC, los bajos precios, el relevo generacional, el cambio climático, las carencias del medio rural, la escasa formación, la pérdida de biodiversidad, el nulo o escaso relevo generacional, etcétera, ¿no? La propiedad de las tierras, en fin, muchos que tienen, ¿no? El lobo se sigue usando como moneda de cambio político, ¿vale? Y esto lo vemos estos días más que nunca, ¿vale? Los medios de comunicación alimentan esto, ¿vale? Por lo tanto, nosotros afirmamos que son unos irresponsables, ¿vale? Y la coexistencia, nosotros defendemos que no es una quimera, existe, es real, se puede hacer y a los hechos nos remitimos, ¿no? Se ha querido conseguir testimonios, prácticas realistas y viables, no ideas. Por eso también lo que os decía de que ecologistas ahí, ecologistas en acción, nos limitamos a ser como mediadores, ¿no? Potenciadores de este diálogo colectivo, no tanto a decir, sí, nosotros sabemos que la coexistencia es posible y hay que hacer tal y tal cosa, no, que lo dijeran ellos, porque en realidad son los que la hacen. Vale, y se ha querido contar con los protagonistas directos y luego un desconocimiento entre los consumidores. Bueno, como acciones dentro del proyecto. Como decíamos, entrevistas previas, análisis de sus opiniones, de su realidad. Varios encuentros de trabajo entre ganaderos y ganaderas, tanto trabajo de gabinete, como veis ahí en una imagen, ¿no? De ellos y ellas sentados en mesas y trabajando, compartiendo con dinámicas ya establecidas, ¿no? Como visitas a explotaciones ganaderas. También veis otra foto, pues que se compartieron experiencias entre ganaderos y ganaderas visitando a otros compañeros, ¿vale? Para aprender un poco en colaboración. También hicimos visitas de medios de comunicación a estas explotaciones favorables a la coexistencia, en Guadalajara, en Ávila, en Zamora, en Salamanca, en León, en Madrid, en Burgos. Vale, debate y formación para medios de comunicación. Esto nos parecía fundamental, por lo que decíamos antes. Entonces se hizo una jornada formativa y una edición de una guía de buenas prácticas para los medios de comunicación. Formación en técnicas de prevención, especialmente en el manejo de mastines. De hecho, se contó con un amigo, bueno, que por muchos y muchas seguro conocidos aquí, que es David Nieto Maceín, que hizo una formación específica en manejo de mastines y, bueno, la verdad que fue bastante
especialmente exitosa. Jornadas de presentación del trabajo y los documentos a diversas administraciones. Este PowerPoint y muchos parecidos se han presentado en infinitos lugares, ¿vale? Hemos ido a las Cortes de Castilla y León, hemos ido a muchos sitios. Se editaron varios materiales divulgativos, vídeos, folletos, en fin, mucho material. Trabajo específico con un grupo de consumo, que en este caso se eligió uno de Madrid. Y, por supuesto, trabajo con el público en general, en programas de televisión, en congresos, en artículos y, como decía, infinitas charlas en multitud de foros. Pensad que llevamos desde el año 2016, ¿vale? O sea que... bueno, aquí veis algunos de estos mastines. También se decía, ¿no?, este mantra que se repite mucho de que los mastines solo valen con las ovejas. Pues no, los mastines valen con las vacas también. Y está demostrado, ¿vale? Bueno, algunos ejemplos de esto que os he comentado, de todas las acciones, tanto de las jornadas formativas como de los folletos, pues son algunos de esas portadas que he recogido ahí, ¿no? La primera es el folleto de los consumidores, algunas jornadas que se hicieron, pues veis ahí que pone Villamanín en León, pues ahí se hizo una visita a una explotación. En bibliotecas, bueno, pues en muchos sitios que se aprovechó y se fue a visitar. Y luego, pues bueno, ahí veis el documento de las principales medidas para la coexistencia. Esto fue una de las colaboraciones que se hicieron en una revista generalista, ¿vale? Y aquí el folleto que se hizo, que bueno, ahí veis algunas de las fotos, también las peticiones de los ganaderos, que ahora voy a llegar a eso. Y bueno, pues estas son las principales medidas, se recogió en un documento para la coexistencia de la ganadería extensiva y el lobo que reclamaban ellos. Insisto que esto no es lo que los ecologistas en acción, en ese caso, pusimos negro sobre blanco. Esto fue lo que ellos y ellas, de forma consensuada, llegaron y escribieron, ¿vale? Y se trasladó en este documento. Entonces ellos pedían implementar ayudas a los costes derivados de un manejo del ganado compatible con la presencia de grandes carnívoros. Hoy en día las ayudas no están diferenciadas. Cobra lo mismo alguien que ha puesto medidas de prevención que alguien que no. Esto es injusto, ¿no? Sí, vale. Reconocer legalmente a los perros de defensa del ganado como animales de trabajo. Pues ellos reclamaban que, claro, ellos tenían sus mastines, tienen problemas con tenerlos sueltos en el campo. ¿Por qué? Porque el mastín que pueda tener Leandro con sus ovejas es el mismo perro que mi perra que tengo en el sofá de mi casa. Evidentemente no son los mismos perros. Entonces hay que tenerlos en cuenta como tal, ¿vale? Pagar indemnizaciones por ataques de lobo, justas en tiempo y forma, condicionadas a la adopción de medidas preventivas. Importante esto, condicionadas a la adopción de medidas preventivas. No puede ser que cobre lo mismo un ganadero que no pone ninguna medida y que le comen las ovejas que alguien que se gasta dinero en mastines, que guarda las ovejas por la noche, etcétera, etcétera. No puede ser. Entonces, esto lo reclamaban ellos, porque supone un agravio comparativo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Promover la prevención de daños, especialmente antes de que el lobo llegue a una zona. Porque hablábamos antes de que los ganaderos y ganaderas y en general el público en general necesita formación, porque es verdad que todo el mundo habla mucho de lobo, todo el mundo en el bar, en el autobús, todo el mundo habla mucho de lobo y más en estos días, pero muy poca gente sabe lo que es un lobo. No saben de su biología, no saben de su ecología, no saben de su etología, ¿vale? Y es verdad que no todo el mundo tiene por qué saber de lobo. Yo soy bióloga, trabajo con el tema del lobo, entonces sé, ¿vale? Yo no pido a todo el mundo que hable, pero, hombre, gente que está... que tiene obligaciones en su gestión, pues sí, le exijo que sepa de lobos, ¿vale? Y que se forme de lobos. Y en el tema de la información, ¿vale? Porque eso respecto a la formación. Y en el tema de la información, los ganaderos reclamaban también, pues un poco que les informe la administración, pues cuando el lobo está en expansión o si ha habido un ataque en una explotación cercana o tal, porque entonces ahí pueden, ¿no?, pues dedicar un poco más de tiempo a proteger sus ovejas.
seguían diciendo: fomentar y apoyar el uso de canales cortos de comercialización. Esto para ellos también es muy importante porque le da valor a sus productos, le da valor de una forma específica a sus productos. No entran en el canal de comercialización normal que entra cualquier ganadero, sino que se potencia estos canales cortos de comercialización a través de grupos de consumo, a través de sellos especializados, que de hecho hay proyectos también que han puesto sellos en explotaciones ganaderas que coexisten con el lobo. Pues todo esto lo reclamaban ellos y esto lo tendría que estar apoyando la Administración. Las administraciones competentes tienen la obligación de estar haciendo esto porque tienen la obligación de invertir en prevención y esto también apoya que los ganaderos implementen estas medidas de prevención. Ellos reclamaban desarrollar una ley de ganadería extensiva adaptada a las pequeñas explotaciones y al manejo integral y sostenible de los sistemas agrosilvopastoriles que incluya la convivencia con grandes carnívoros. Fijaros que estos son reclamaciones del 2016. ¿Hay ahora una ley de ganadería extensiva? No. Vale. Fomentar el conocimiento y la empatía de la sociedad con la ganadería extensiva, dar a conocer la profesión y su papel fundamental para la coexistencia con grandes carnívoros. En relación a la guía del tratamiento informativo, pues bueno, algunas de las claves, por no extenderme mucho, todo esto lo podéis consultar en la página web de Ecologistas Nación, los vídeos que se hicieron, ¿vale? Todos los folletos, todo lo que yo os estoy contando se puede consultar y si no, pues nos escribís y os lo podemos mandar. Algunas de las claves, pues cuidar el lenguaje, ¿qué es eso del lobo asesino de ovejas? No. Alejémonos de eso, evitar el sensacionalismo, no difundir mitos y rumores, contrastar la información, diversificar las fuentes, porque los medios de comunicación locales, la Gaceta de Salamanca, donde yo vivo, La Opinión de Zamora, lo que hacen es contactar con el ganadero les cuenta lo que quiere y publican la noticia. Hombre, pues diversifiquen ustedes las fuentes que tienen la obligación de hacerlo y contrasten un poco la información. Contextualizar el suceso, ¿por qué? Porque además de explicar que el lobo ha matado 10 ovejas, y que las otras las ha dejado heridas y poner unas fotos súper sensacionalistas y no sé qué, a lo mejor hay que explicar también si ese ganadero tenía implementadas medidas de prevención, cuáles eran. O sea, todo esto es importante para contextualizar el suceso y no simplemente decirlo y ya está. Mostrar ejemplos de coexistencia y mostrar los beneficios del lobo, ¿vale? Esto también es muy importante que los medios de comunicación lo hagan más a menudo. Visitas con periodistas, como decíamos, porque nos parecía importante. También hicimos un encuentro de formación con algunos periodistas que hacen, pues bueno, mejor este trabajo, ¿no? Para un poco, pues, con el resto. Y entre otras explotaciones, o sea, entre otras cosas, pues se visitaron algunas explotaciones. Y bueno, se desarrolló este manifiesto a favor de la coexistencia, que si quieres, pues no lo detallo porque andamos un poco mal de tiempo, pero bueno, básicamente recoge un poco las medidas que os he descrito antes, ¿no? Proteger al lobo implica la protección de la ganadería, la Administración tiene obligación de favorecer las explotaciones, creación de cercados fijos y móviles antilobo para parideras. Bueno, lo podéis leer un poco ahí, ¿no? El tema de los perros de trabajo, legislando a su favor y excluyéndolos del concepto de mascota. Bueno, lo podéis leer ahí, lo dejo un par de minutos para que lo leáis, pero bueno, básicamente este es el manifiesto que se sacó al final del trabajo. Más puntos, ¿vale? Y fijaros el punto final que dice: la conservación del lobo se realizará únicamente por razones científicas, excluyendo intereses políticos y económicos de cualquier índole. Por desgracia, no estamos en eso. No estamos en eso. Estamos lejos de eso, ¿no? Vale, y a modo de conclusiones del proyecto, pues bueno, ha visibilizado que la coexistencia es posible, es real, se hace en muchos contextos de orografía diversa, en montaña, en meseta, con todo tipo de tipos de ganado, ¿vale? Se hace, es posible, hay muchas medidas, no todas pasan, que esto también es muy importante, no todas pasan por gastar dinero, algunas son solo de manejo, ¿vale? No todas pasan por gastar dinero en mastines, en cercados y tal, no, algunas son cuestiones de manejo, ¿vale?
es decir, que solo hay que tener voluntad de hacerlo, ¿vale? Bueno, sirvió como germen, entendemos, para que otras entidades plantearan proyectos de coexistencia. Se logró la visibilización en medios de comunicación, pues que la coexistencia es posible. Se trabajó con los medios, con las administraciones y, bueno, los canales cortos de comercialización y demás. Y, bueno, como he querido ser rápida, muchas gracias y cualquier cosa, lo dicho, estamos en contacto.